Muy buen día, nosotros somos el equipo 3A de la presentación Tipos de variables. El equipo está conformado por Carlos Antonio Arneta Hernández, Abraham Misael García Castro, María del Carmen Leiva Izquierdo y su servidor José Yair Tamayo Rodríguez. Variable dependiente. Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera explícita. Va a depender de algo que la hace variar. Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden. Un estudio se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente de coronavirus. La cantidad de gramos de medicamento consumido a diario sería la variable independiente, causa, mientras que la fiebre será la variable dependiente, efecto. Una empresa de productos lácteos probióticos quiere analizar los efectos de un yogur anticolesterol en sus clientes según su consumo habitual. La cantidad de yogur ingerida cada día será la variable independiente, causa, mientras que los niveles de colesterol definirían la variable dependiente, efecto. Se define como variable independiente a toda aquella variable que se pone a prueba a nivel experimental, siendo manipulada por los investigadores con el fin de probar una hipótesis. Se trata de una propiedad, cualidad, característica o aptitud, con poder para afectar el resto de variables, pudiendo alterar o marcar el comportamiento del resto de ellas. Así, los distintos tipos de variables serán fundamentales para diseñar e interpretar los resultados del experimento, ya que puede llegar a explicarlos. Por ejemplo, puede marcar las diferentes situaciones que van a pasar los participantes durante el experimento, si pasan más de una, o los grupos que pasarán distintas condiciones experimentales. En estos casos, podríamos hablar de variables independientes intrasujetos o intersujetos respectivamente. La variable independiente se denomina así precisamente porque sus valores no se van a ver alterados por el resto de variables en el experimento en sí. El sexo o la edad son algunas variables que por norma general suelen ser independientes, dado que no cambian dependiendo de unas pocas variables. Eso sí, podemos utilizarlas para estudiar otras variables. En cualquier caso, las variables son dependientes o independientes según el contexto en el que nos encontremos. En una investigación, el género musical favorito puede ser la variable independiente, pero en otro caso también puede ser la variable independiente. Normalmente, las investigaciones constan de variables dependientes e independientes. Por lo general, suele ser recomendable que al menos en lo que respecta a la variable independiente, únicamente empleemos una cada vez, puesto que a mayor número de independientes, mayor la complejidad del experimento y la posibilidad de provocar algún error de medición. Sin embargo, si por ejemplo queremos valorar los efectos de un fármaco, resulta más apropiado valorar diferentes elementos en el mismo experimento. Podría tener una variable independiente intergrupos, que sería tipo de grupo, grupo de sujetos con fármaco y grupo de sujetos de control, de cara a ver si hay diferentes significativas, y una intragrupos, que sería momento del tratamiento, pretratamiento, posttratamiento y seguimiento. Asimismo, con las variables podríamos valorar diferentes aspectos como niveles de depresión, pensamientos suicidas, patrones alimentarios, líbido, cantidad y calidad de sueño. En cualquier caso, la relación entre variable dependiente e independiente va a ser la misma, y siempre debería comprobarse si existe un efecto de cada una de las independientes sobre las dependientes.
y no solo de cada una de las independientes, sino también si la interacción entre estas tiene efecto en las dependientes. En este caso se relacionan con las variables dependientes para hacer distinción de sucesos en los distintos casos. Un ejemplo muy claro de esto podría ser una investigación que analice el efecto de los niveles de sedentarismo y actividad física sobre el índice de masa corporal, siendo el IMC la variable dependiente y los niveles de actividad física la independiente. Otro caso podría ser un estudio dirigido a analizar el nivel de alteración del ritmo cardíaco, que genera exponerse a diferentes niveles de altura en personas con acrofobia. En este caso, la altura a la que se expone el sujeto sería la variable independiente, mientras que el ritmo cardíaco sería la variable dependiente. Por último, podemos encontrar un estudio que valore cómo afecta el efecto positivo a los niveles de satisfacción vital. Los niveles de afecto positivo serían la variable independiente y la variable dependiente serían los niveles de satisfacción vital. La variable continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores numéricos entre dos valores dados, incluso si esos dos valores son arbitrariamente cercanos. Se usan para describir atributos medibles, por ejemplo, la estatura y el peso. Los valores que toman una variable continua pueden ser racionales, números reales o números complejos, aunque este último caso es menos frecuente en la estadística. Si una variable, además de ser continua, apalea valores con determinada probabilidad de ocurrencia, se puede decir que se trata de una variable aleatoria continua. En este sentido, es importante distinguir el tipo de variable, si es discreta o continua, ya que los modelos probabilísticos que se aplican en cada caso son totalmente diferentes. Se piensa que una variable aleatoria continua está definida completamente al conocer todos los valores que ella puede asumir y la probabilidad de suceder que posee cada uno de ellos. Si X es una variable aleatoria continua y pretendemos saber la distribución de probabilidad, no se puede aplicar una función de probabilidad de variables discretas porque asume muchos valores. Entonces, la probabilidad asociada a cada uno de los valores prácticamente resulta nula y la función de distribución debe ser continua. Las variables continuas no se logran medir con una exactitud absoluta. El valor observado depende en gran medida del instrumento empleado y la exactitud del mismo. Es importante acotar que están propensas a errores de medición, ya que la medición es inherente a instrumentos de medición. Mediante procedimientos de calibración y compensación, se posibilita la oportunidad de anticipar algunos tipos de errores a fin de reducir su impacto en el estadístico. Al trabajar con variables continuas, se da importancia a los límites, bien sea mínimo o máximo, y de igual manera un margen de error. Instaurado esta disposición, es posible conocer los alcances y es posible el aprovechamiento del concepto de variable continua para una gran variedad de trabajos estadísticos. Las variables continuas pueden asumir cualquier valor. Puede ser peso, temperatura, altura, etc. Se diferencia de las discretas o discontinuas, que asumen valores determinados como el número de hijos de una familia o la cantidad de televisores.
Los valores posibles son numerables. Puede exponer todos los valores dados en un intervalo. Las particularidades mencionadas anteriormente también nos permiten diferenciar si se trata de una variable continua o una discreta. Vamos a agregar unos ejemplos. Una persona puede tener 1 o 2 televisores, pero nunca 1,5. Sin embargo, en el caso de la variable continua, si hablamos de tazas de azúcar, entre una y otra existe un gran número de valores intermedios que aparecen a medida que se agregan gramos. Otro ejemplo puede ser el peso de una persona, pues esta puede medir 78.5 kilogramos, 78.54 kilogramos o 78.546 kilogramos. Esto de acuerdo a la exactitud de la herramienta que se utilice para pesar. En este ejemplo se nos revela que al trabajar con variables continuas hay que aceptar la existencia de un error de medición que se debe tratar de minimizar, ya que esto implica una diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. En tal sentido, la variable continua se considera infinitesimal, además de incluir valores exactos. Por ello, sirve para exponer y medir cualquier valor con una buena precisión. También se debe agregar que las variables también se pueden convertir artificialmente en categóricas. Por ejemplo, la categoría A se agregan a los estudiantes con calificación de 1 a 61 y la categoría B son los que tienen calificación de 62 a 100. Variables discretas. ¿Qué son las variables discretas? Se conocen por variable discreta aquella que presenta condiciones de acoger valores de determinado conjunto numérico, es decir, no puede adoptar un valor cualquiera, únicamente adquiere los valores de un conjunto. Notándose que entre los valores observables en esta variable discreta concurre una distancia improbable de ser completada con valores intermedios, entonces puede haber entre dos valores al menos un valor no observable. Ejemplos de variables discretas. Dicho de otra manera, las variables discretas son variables numéricas con un número registrable de valores entre dos valores cualquiera. Por ejemplo, el número de reclamos de usuarios, el número de fallas registradas, entre otros. Las variables discretas siempre son cuantitativas o numéricas. Ejemplo de ello son el número de mujeres en una familia, el número de dedos que tenemos, la cantidad de faltas ocurridas durante un partido de fútbol, el número de personas que asisten a una emergencia en una clínica, cantidad de árboles en un parque, número de canales televisivos que puedes ver en tu casa, cantidad de empleados de una empresa, cantidad de libros vendidos mensualmente en alguna tienda, número de personas que visitan un supermercado. Esos, entre otros ejemplos, En conclusión, varían las variables por sus tipos y cada uno tiene sus diferencias como la variable dependiente de las demás, que el nombre lo dice, que va a depender de algo que la hace variar. En pocas palabras. Las variables, en términos de investigación, siempre se utilizarán para referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto.
Son importantes porque intervienen en las propiedades de la realidad que varían, es decir, que su idea contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. Representan un atributo medible que cambia a lo largo del experimento de manera que va comprobando los resultados. Las variables son fenómenos a los que se les va a evaluar su capacidad para poder influir o afectar a otras variables al momento de llevar a cabo una investigación experimental. En conclusión, para mí una variable es toda aquella que, como su propio nombre indica, expresa una cualidad, característica o modalidad. Estas se pueden conocer como atributos o categorías a cada variable que se presenta, y la medición de la misma es la clasificación de dichos temas o estudios a tratar.